Hola amigos del High Festival, qué alegría poder estar hoy con vosotros y tener además la suerte de presentar a alguien como Yasnaya Aguilar, de 39 años, lingüista, escritora, y bueno, pues para los lectores del país creo que no exagero al decir que, que, que se trata de una irrupción de aire fresco en el mundo del columnismo y de las lecturas un poco reposadas que incluimos en el periódico. En realidad, sus columnas no son columnas, son casi ensayos sobre el racismo, la fuerza de lo pequeño, la vida en las comunidades o la voz indígena. Creo que en su última plática aquí en el High Festival y en Sura, estuvo hablando sobre su comunidad, sobre Ayutla y el ejemplo que sale de lugares como su tierra, en Oaxaca. Si no recuerdo mal, dijiste que la pandemia, además, frases realmente potentes que vinculan lo que está sucediendo o cómo se vive en Oaxaca y episodios globales como el que estamos viviendo, que es el de la pandemia. Y creo que dijiste, entre otras cosas, que la pandemia llegó a un mundo obeso, que lo minúsculo siempre resiste, entre las frases que apunté. Y, hablaste además del desprecio en los sistemas de salud de los pueblos indígenas que incidían en la medicina preventiva, en la medicina de las plantas y en el cuidado de la alimentación, ¿no? Pues creo que todo eso agitó a muchos de los que te vieron y no vamos a hacer más que repetir las preguntas que nos han ido llegando y que estoy encantado de hacerte, Yasnaya. Muchísimas gracias, Jacobo, y muchas gracias al Hey Festival, al país, por esta oportunidad de diálogo. Te agradezco mucho. Que bueno, pues como es muy interesante todo lo que cuentas y son muchas las preguntas, vamos rápido y te las voy haciendo y con total libertad me vas contando. Mira, la primera que tengo anotada es, y leo textualmente, ¿qué ejemplos de organización comunitaria en México y en el mundo le gustaría destacar, además de la organización de su propia comunidad en Ayutla? Existen diferentes tipos de organización comunitaria. Yo más bien pienso que en el mundo hay diferentes tipos de organizaciones sociales, ¿no? De poder gestionar esta necesidad que tenemos de vivir en sociedad. Y creo que ahí hay diferentes respuestas, ¿no? Hay estructuras, no sé, clánicas, hay estructuras más tribales, hay estructuras organizadas con diferentes maneras de hacerlo. La comunalidad es una respuesta, ¿no? Que se ha planteado en mi contexto, en mi comunidad, pero me interesan mucho las que son como fuera de la lógica del Estado o lo más posible en la periferia. Podríamos discutir si es posible la vida sin el Estado, ¿no? Que todo lo va trastocando. Pero me interesa, por ejemplo, mucho en la actualidad todo lo que está pasando en el Kurdistán y toda esta lucha que además se está construyendo bajo asedio. Y en el caso de México me interesa mucho las organizaciones de los caracoles zapatistas. Ay, el Kurdistán. Bien, voy con la segunda pregunta. Quería recordar que son preguntas de espectadores, en este caso, que estuvieron viendo la charla y que llegan desde todo América Latina, desde todo el continente. La segunda pregunta, preguntan, ¿cree que la medida del gobierno de Oaxaca que mencionó en su charla de prohibir la venta de productos procesados a niños será efectiva? Yasnoya. Bueno, siempre por cómo funciona la burocracia, el Estado, en el marco legal, sabemos que hay algo que le llaman la brecha de implementación, es decir, vamos a ver cómo se implementan, pero vemos ya algunas reacciones. Ha habido algunas protestas, sobre todo ligadas a intereses empresariales, y hay presiones, entiendo,
hasta ahora sobre el Ejecutivo y todavía no se han aplicado todo lo que se necesita de leyes secundarias, etcétera. Sin embargo, en ese mismo contexto, hay que ver que ya hay comunidades y que antes de la pandemia ha habido diferentes iniciativas desde comunidades que han luchado contra este tipo de comestibles. Yo les llamo comestibles y no alimentos porque su valor nutricional es realmente muy bajo. No te nutren, pero son comestibles, ¿no? Sí los puedes ingerir o ingeribles. Estos ingeribles, como todo este alimento que está industrializado, sí ha sido desde diferentes iniciativas comunitarias que se ha decidido en comunidad, con la autonomía, que no estén a la venta o que no sean tan accesibles, ¿no? Que a veces parece muy escandaloso, pero eso ya se hace con el cigarro, ¿no? Por ejemplo, con toda la parte de los impuestos y tal. Y yo creo que podríamos discutir si una medida como la prohibición es la efectiva o también de que la publicidad para consumir otro tipo de productos mucho más nutritivos, naturales, debería ser tan agresiva. El asunto también es el papel de la publicidad y de cómo se construye estructuralmente lo que es deseable. Qué interesante el concepto de productos ingeribles. La verdad que los periodistas podríamos tomar nota para cambiar algunos eufemismos. Y precisamente la pregunta siguiente hace referencia a esto, ¿no? Dice, cuando habla de alimentación y de productos ingeribles, pregunta, me viene a la mente las bebidas gaseosas. Dice, varios países de Latinoamérica, como México, Colombia, Argentina o Chile, son líderes en el consumo de bebidas carbonatadas. Algunos gobiernos, como el colombiano, subieron los impuestos. Creo que también en México pasó algo parecido a este tipo de bebidas. Pregunta, ¿es el camino? ¿Debería ser otro como la educación alimenticia desde temprana edad en los colegios? ¿Te parecen estas posibles soluciones? Sí, y también yo creo que además de toda esta parte de impuestos, tenemos que estar conscientes que estas bebidas, o sea, parece uno de los argumentos en contra de que haya leyes que se prohíban o en contra de la prohibición, es que son decisiones individuales, es decir, que yo decido individualmente consumir o no, o meter a mi cuerpo cierto tipo de cosas. El problema es que, por un lado, eso es verdad, o sea, hay una libertad en eso, pero también es cierto que para poder decidir y hacer, digamos, sí, hacer efectiva el poder de decisión y la libertad de las personas, es necesario tener información. Cuando la única información que tienes es la publicidad de esas bebidas, no hay un equilibrio que te permita llegar a que, a pesar de todo, decido por esto. Por otro lado, también tenemos que estar muy conscientes que esa aparente decisión individual está enmarcada en que para poder producir bebidas carbonatadas, refrescos como les llamamos en México, necesitas de recursos que son comunes para hacer, sin ver todo el proceso de la huella hídrica. Un litro de ese tipo de bebidas está requiriendo más o menos, depende de los números, 5 litros de agua. Y nadie produce agua en un laboratorio. El agua se encuentra en el mundo y es de todas las personas. Es un bien común. Entonces, si yo estoy necesitando 5 litros, si vemos toda la cadena de producción y distribución es mucho más, pero vamos a quedarnos con 5 litros por cada litro de gaseosa, entonces estamos utilizando bienes comunes para producir mercancías privadas. Entonces, ahí es donde yo discutiría cómo se están dando las concesiones de agua, a quién se les dando y qué prioridad estamos haciendo eso. Entonces, no es una decisión individual cuando los insumos necesarios para producirla son bienes comunes, a menos que hayan inventado hacer agua en un laboratorio, que también necesitaría de insumos comunes. Qué interesante eso, porque siempre se habla de la comida chatarra, de los efectos en la salud, de la contaminación, pero muy poco del agua y de la cantidad de recursos hídricos que requiere. Gracias. La siguiente pregunta dice, ante un contexto, el de la pandemia, en el que todos nos hemos sentido más vulnerables y en el que la fragilidad de nuestro modo de vida ha sido más palpable que nunca, ¿aprenderá la humanidad como especie a ser más solidaria y menos egoísta? ¿Crees que saldremos mejores de esto? ¿O viviremos en un mundo más autogestionado, como recomiendas? ¿O el capitalismo ha vuelto a ganar la partida? Preguntan.
A mí me está costando un poco tener conclusiones muy pronto. Sin embargo, yo sí veo que esto es como tendríamos que discutir y ver bien qué sucedió con este virus y su expansión y cómo fue que llegó a digamos, a la humanidad del mundo, entiendo, del mundo animal, hasta ahora es lo que sabemos. Tendríamos que ver qué en todo ese mecanismo para hacerse pandemia tuvo que ver el capitalismo, que creo que lo tuvo que ver bastante. Ahora, lo que tenemos enfrente es el cambio climático. Entonces, me gustaría, por ejemplo, evaluar qué tanto está relacionado con el cambio climático y lo que viene es muy fuerte y está ya sucediendo, ya está en movimiento y sabemos, por ejemplo, que teníamos ciertas fechas para poder revertirlo. El gran capital no está haciendo lo que tendría que hacer porque es el responsable directamente. Y entonces yo veo que la pandemia es el inicio de una serie de eventos y de consecuencias climáticas que nos van a enseñar a tener que tener respuestas colectivas, porque no va a haber de otra, ¿no? Entonces, yo no creo que ya podamos decretar el fin del capitalismo, pero sí el comienzo de los efectos más fuertes del cambio climático. Y en ese sentido, la oportunidad de vida está en lo colectivo, eso es lo que yo veo, o de por lo menos paliar un poco esos efectos. Y en ese sentido, digamos que sería difícil solo decir, bueno, el capitalismo con la pandemia terminó, porque creo que va a ser una serie de muchísimos eventos asociados con el cambio climático. Claro, claro. La siguiente pregunta dice, Yasnaya, estos últimos días no paramos de recibir noticias sobre las vacunas. ¿Teme que cuando llegue el momento de vacunar a la población, este medicamento no llegue a las zonas rurales, a las comunidades indígenas, incluso personas vulnerables como los desplazados en las grandes ciudades, que siga expuesta la población mayoritariamente al COVID? Sí, es muy probable. Recordemos que la producción de medicinas dentro del sistema de medicina alópata está, digamos, también está el capitalismo. Digamos, el capitalismo está relacionado con producción de ingeribles o de comestibles, pero también con la producción son farmacéuticas, ¿no? En ese sentido, al ser farmacéuticas, entonces la medicina misma y la vacuna misma se va a volver una mercancía, algo que se vende. Y ya estamos viendo cómo entre países hay toda una serie de disputas para disponer, ¿no? de eso. Como si la ciudadanía o la pertenencia a cierto estado da privilegios. Entonces también los privilegios entre personas se replican entre estados, entre países. Y yo creo que eso va a suceder. Normalmente lo que ha sucedido con las vacunas ha sido lo siguiente, es que primero se hacen todas las pruebas, como ya 2 médicos franceses en televisión abierta dijeron, en países como los nuestros, ¿no? Ellos abogaban, por ejemplo, de hacerlo en África. Entonces, servimos como experimento para los protocolos, pero luego cuando los beneficios empiezan desde las capas más privilegiadas. Claro, qué interesante porque parece que a la brecha digital que siempre se habla, las separaciones sociales, se incorpora ahora la brecha científica, ¿no? El acceso a todos estos grandes avances y que parece que grandes zonas pueden quedar fuera, nos estás contando. Preguntan ahora por el medio ambiente y, como decías, el cambio climático. Y preguntan, cuando la crisis del coronavirus explotó y llegó el confinamiento general, la Tierra respiró como hacía años que no lo había hecho. Pero poco a poco conocimos otros fenómenos como cientos de cubrebocas botados en el piso, el uso de mucho material plástico de usar y tirar para evitar contagios. Y preguntan, ¿ha quedado el cambio climático en un segundo lugar? ¿Cómo podemos hacer para volver a poner el cambio climático en la primera línea del frente ante una situación así, Yasnaya? Yo creo que no, yo no lo dividiría tanto, ¿no? Todo el mecanismo de cómo vivimos en la actualidad, el uso, por ejemplo, de plataformas como plataformas digitales, sabemos que, por ejemplo, cada posteo en las redes sociales tiene una huella de carbono,
porque aunque parece el Wi-Fi o el Wi-Fi, que parece algo que no se toca, de todos modos está relacionado con hardware, o sea, con cosas que son materiales, con celulares que utilizan coltano, que utilizan minerales que son concretos. Entonces, aunque pareciera que muchas fábricas se detuvieron, etcétera, también el incremento del uso de lo digital ha tenido y va a tener pues consecuencias de huella de carbono. Ahora, con los cubrebocas también tendríamos que justamente hacer, digamos, un examen del tipo de materiales, pero no solo con los cubrebocas, sino con todo. Digamos que el capitalismo necesita, para poder crecer, consumo, no es algo muy fácil. Y para tener consumo necesitas producir. Y para que esto se consuma, para que tú anheles rápidamente cambiar de celular al nuevo, necesitas esa publicidad. Pero para tener muchísimos celulares, para que el consumo siga activo, pues necesitas mucho más coltán. Y esto implica que vas a despojar a ciertos territorios y vas a poner minería a cielo abierto, etcétera. Y dada la casualidad que el capitalismo necesita hacerlo todo el tiempo para que la economía no colapse y crezca en un mundo de recursos finitos que se acaban en lugares concretos. Entonces, eso es insostenible. Y entonces, con o sin pandemia, y la pandemia pues va a entrar dentro de esa lógica también, ¿no? Como está entrando con la vacuna, que es una mercancía porque la produce cierta compañía farmacéutica. Claro, gracias. Yasnaya, el otro día, recordando tu plática o en tu plática en el Hey con Sura, contabas que ponías el ejemplo de Ayutla. Y esto ya son preguntas que hago yo de mi propia cosecha. Y hablabas de un rescate de lo pequeño, de una vuelta a las comunidades, y ponías varios ejemplos. ¿Podrías contar un poco o recordar qué rescatarías tú de lo que significa Ayutla y de qué cosas se han hecho bien o qué cosas han cambiado y que serían exportables o, digamos, contables a otros lugares para que las pudieran absorber, las adquirieran y esto fuera un poquito mejor, un poquito diferente? ¿Qué ejemplos rescatarías? Bien, quisiera comenzar un poco con el contraste, bueno, voy a repetirlo un poco, pero muy breve para poder exponer el punto. Ahorita tenemos digamos, un modelo hegemónico que muy simplificado es el siguiente. Tenemos un Estado y el Estado establece una relación con individuos concretos, y lo digo a propósito en masculino porque históricamente ha sido sobre todo con hombres, ¿no? Hasta hace ciertas décadas las mujeres no éramos ciudadanas completas, no podríamos votar, por ejemplo. Entonces, los derechos empezaron como los derechos del hombre. Y tan es así que se garantizan derechos individuales, le llaman garantías individuales. Entonces, en este pacto entre individuos concretos y el Estado, pagamos impuestos, ¿no? Y de hecho, dejar de pagar impuestos es algo que es muy mal visto, ¿no? Porque se financia el Estado así. Y a cambio de eso, el Estado provee ciertas cosas, y esto va a cambiar dependiendo de cómo sea el Estado. Hay estados más neoliberales que no, y hay estados más proteccionistas que se supone que sí lo hacen. Entonces, si alguien te hace algo, pues puedes acudir al sistema de justicia del Estado para que te hagan justicia en ese sistema. La educación te la provee el Estado, ya sea regulando bonos en estados muy neoliberales, o sea por un sistema de educación pública y gratuita. Bueno, gratuita, digamos, con tus impuestos. Entonces, en ese sentido, eso es un modelo, pero existen otro tipo de modelos en los que se autogestiona esto, que lo que se hace es que supongamos que de pronto se abduce todo el aparato estatal y tenemos estructuras en las que se autogestiona lo más posible la vida, es decir, algo muy fácil. Necesito agua, un sistema de agua, pues nos juntamos y lo hacemos. Necesitamos educación, nos juntamos y resolvemos entre todos, entre todas, eso. O sea, la vida que tiene, nuestras necesidades. Necesitamos drenaje o qué hacer con nuestros desechos. Bueno, pues nos juntamos y lo autogestionamos. Normalmente lo que dice la gente es que esto solo funciona, no puede funcionar para un país porque es muy grande o para la Ciudad de México.
Y ahí es donde entra la idea de que debe existir lo macro, o sea, que solo es posible la macroestructura. Y ahí es donde entran comunidades como la mía, que son estructuras minúsculas, les llamo yo, estructuras muy pequeñas de organizar lo social, la red pública, la vida en común, en donde somos aproximadamente, en la cabecera, somos aproximadamente 3,000 personas. Y en todo el municipio, en una estructura un poco más grande, somos aproximadamente 5,000 personas. Entonces tenemos asambleas que van eligiendo a la dirigencia, que va dando un servicio y que entre todos vamos determinando esa vida. Esto lo hemos hecho durante 500 años y nos ha pasado de todo en esos 500 años, de todo muy agresivo, y a pesar de todo, aquí estamos. Entonces creo que es una estructura probada de resistencia para tener vida. Al final es eso. Para poder tener vida y una muy buena vida en medida de lo posible, dado la agresión constante a estas estructuras. Eso puede replicarse en estructuras que parecen más grandes. O sea, si empezamos a pensar la Ciudad de México no como una unidad, sino como la alianza de muchas unidades pequeñas, entonces creo que sería posible tener otro tipo de ver la vida en común que no dependa de pagar impuestos y que el Estado haga algo por ti, porque en realidad ha fallado mucho en hacerlo por la naturaleza misma de su estructura y de su arquitectura. Fíjate que me contabas en tu charla que para mucha gente de los que te vemos, te seguimos desde las ciudades, se pueden hacer cosas, se pueden cambiar cosas desde la colonia, el barrio, la calle. Tú proponías alguna y de alguna forma nos dabas un poco de luz a quienes vivimos en las ciudades y estamos viendo esto como algo raro, extraño, ¿no? Sí, más bien lo que hay, yo siento, es que se ignoran estas estructuras minúsculas que están en todos lados. En la Ciudad de México he encontrado, por diversas circunstancias de la vida, experiencias muy interesantes donde de pronto un barrio decide, por ejemplo, resistir a la gentrificación y entonces se articulan, generan una comunidad que al final generamos una comunidad no por romanticismo, sino porque nos vemos en eso una vía más inmediata de resolver un problema. Y a veces en ciertos barrios, por ejemplo, Iztapalapa, había un problema que tenía que ver con enfrentamiento, por ejemplo, de dos grupos de jóvenes, un enfrentamiento violento. Decidieron platicar y comenzaron un proceso para resolver un problema que después fue creciendo. Hay colonias en la Ciudad de México que están haciendo muchísimas cosas y creando estructuras comunitarias todo el tiempo. Pero el hecho de que nos encantemos con las macroestructuras, igual ha sido históricamente, cuando vemos la historia, por ejemplo, de Mesoamérica pues, o del mundo, de otros lugares, hablamos de la muralla china, que necesitó seguramente mucha estratificación social o esclavitud si había que hacer las pirámides de Egipto o las grandes ciudades-estado de Mesoamérica. Pero siempre al lado de esas macroestructuras ha habido organización comunitaria que tal vez no queda registro en la historia, pero que hace posible la vida sin opresión o sin esclavitud. Y eso está todo el tiempo hirviendo y surgiendo, nada más que no lo borramos, pero existe. Yasnaya, con esto de la pandemia me he encontrado con mucha gente, amigos, conocidos, que han echado una mirada y que han ido a buscar al campo, a las zonas rurales, a lo que no son las ciudades, respuestas. Han ido en busca de una realidad que les aleje de algo asfixiante como es una pandemia en una gran ciudad. Han intentado buscar explicaciones en el campo con el que nunca se habían relacionado y de repente yo veo un país como México que vive en conflicto, que ha despreciado tradicionalmente a su campo, a su zona rural y que de repente ahora en muchos sectores de la población vuelve a estar en el centro más allá de lo físico, ¿no? Es casi un cambio vital para mucha gente. ¿A ti esto te sorprende, te llama la atención? ¿Crees que se hace justicia, es un reconocimiento o algo pasajero y una moda de modernos en las ciudades querer buscar en el campo las respuestas que no encuentran en su entorno urbano? No sé, he visto diferentes contextos. Por ejemplo, leían en la noticia
de que en ciertos pueblos de Inglaterra estaban muy molestos porque la gente que había regresado había hecho ciertas cosas de mala manera, etc. En otros ha sido un regreso genuino a preguntarse. Entonces yo creo que hay desde un impulso tal vez más individualista de querer salvarse y estar mejor, y a otra realmente cambiar la estructura. Yo creo que la vuelta al campo es muy importante, pero también es muy importante, bueno, esa valoración, pues, pero también es muy importante este mantra un poco de muchas ecofeministas a las que les he escuchado, lo de piensa global y actúa local. Es muy importante el actuar local, y local empieza a ser tu edificio. Si no estás haciendo algo en tu edificio, si no estás creando la comunidad en tu edificio, lo demás solo será teoría. O si no estás creando redes comunitarias, solo será teoría. Es muy importante en esto de piensa global, actúa local. La parte de actúa local es fundamental. Y creo que ahí es donde, por ejemplo, estoy viendo que hay sí un regreso al asunto de tener huertos urbanos, huertos sembrar, empezar a, por lo menos, experimentar a sembrar tu comida. ¿Qué va a pasar cuando haya desconfinamiento y se regrese otra vez? Es que pues no va a haber tiempo. No va a haber tiempo de regresar a eso que se estaba haciendo, pero yo creo que mucha gente se habrá cuestionado esto, pero así como veo la pandemia, veo que vienen otras grandes retos y grandes fenómenos que nos van a replantear. Yo veo la pandemia como el inicio. O sea, lo que viene está duro, porque si hace unos 3 años nos hubieran hablado de que iba a haber un virus que o sea, que iba a suceder lo que ahorita está sucediendo, nos hubiera parecido ciencia ficción. Y está sucediendo y van a suceder muchas más cosas. Entonces hay que ensayar la solidaridad inmediata, por ejemplo, que en la Ciudad de México se vio con el terremoto. ¿no? Que es totalmente autogestivo todo, y creo que esa es la respuesta. Esperemos que podamos aprenderla sin mucha muerte de por medio. Yaslaya, cuando al comienzo de la pandemia y empezaron los confinamientos obligados y los semáforos en gran parte del país, reporteando en Yucatán, en Tabasco, en Chiapas, muchas comunidades indígenas optaron por cerrar directamente sus municipios, aislarse y volver y colocar directamente grandes piedras frente a los accesos, y se dio una forma incluso mucho más extrema de confinamiento y mucho más rigurosa que en ciudades como la Ciudad de México. ¿Cómo lo han vivido? Hay algunos municipios que han pasado varios meses cerrados y que eso ha obligado y ha cambiado cosas y costumbres, pero a la vez ha acentuado otras. No sé, ¿cómo lo han vivido muchos de estos municipios? Para algunos de los cuales han sido grandes experiencias, pero te entiendo que también esto, como el otro día contaba en una crónica que publicamos en el País, Pablo Ferri, ha creado también conflictos internos. Ha sido curioso, no sé, ¿cómo lo podrías resumir o explicar así un poco a nivel general? Sí, es decir, yo creo que ahí ha puesto en juicio o en funcionamiento qué tanto dependíamos de lo externo y qué tanto de lo interno. Hay comunidades con gran producción agrícola que nos decían, nosotros no tenemos ningún problema y podemos resistir porque tenemos suficiente maíz, ¿no? En otros casos, en otros municipios zapotecos, por ejemplo, en el que el control de su territorio, porque así lo decidieron, ha sido muy fuerte para evitar la entrada del coronavirus, también han visto cómo resolver cosas pero en común, ¿no? O sea, las autoridades comunitarias, por ejemplo, en un pueblo zapoteco, compran productos necesarios de fuera, los llevan y los venden al precio, o sea, al costo, como una ayuda. Ha habido otra comunidad zapoteca que ha repartido paquetes de despensa cada 15 días, cada mes, a todas las familias para que tuvieran garantizada la alimentación. Ha habido otras comunidades que se han organizado para que las personas que ya tienen el virus puedan tener suficiente alimentación y medicinas. Entonces, las respuestas han sido diversas y comunitarias. Y como cada contexto es distinto, donde ya hay ciertos procesos, sea procesos de conflicto, procesos de lo que sea, pues claro, eso se va a unir y va a tener un carisma distinto en cada estructura y en cada comunidad. Y a veces
no tendríamos que decirlo, pero como hay una a veces idealización, nuestras sociedades son como cualquier sociedad. Tenemos, como diría Pedro Cayuqueo, nuestros héroes, nuestros villanos, nuestros problemas, nuestro todo. Pero además construimos eso con una opresión estructural. Es decir, estamos construyendo o viviendo de una manera un poco distinta a la que vive, digamos, la sociedad más individualista o más regulada por el Estado, pero además lo hacemos bajo opresión. Entonces, sí es a veces mucho trabajo y por lo tanto tenemos nuestras contradicciones internas, nuestros problemas, nuestros procesos como cualquier otra sociedad. Y a veces cuando tenemos que aclarar no, fíjate que también tenemos conflictos y problemas, me parece un poco como reforzar el mito del buen salvaje. Entonces, cuando dicen, no son tan buenos salvajes como creíamos, es así de perdón. Claro, claro, claro. Gracias, Renata. Pues te hago la última pregunta. ¿Nos puedes recomendar lecturas o personas a las que seguir en redes para aprender sobre formas de organización comunitaria, tanto en México como en otras partes del mundo? Gracias. Bien, las personas que más les recomendaría seguir no están en redes, pero también hay personas que recomiendo mucho seguir que sí están en redes. Yo creo que, por ejemplo, todo el entramado de comunicación zapatista, enlace zapatista, que por cierto ahora acaban de enfrentar que las bodegas de café de todo lo que comercian fueron incendiadas, fueron atacadas. Entonces creo que es importante ahorita dar seguimiento a eso. También todas las luchas contra los proyectos extractivistas que están en redes. Y bueno, puedo enviar después una lista que ahorita no tengo presente de las arrobas de las personas que sería importante o me parece importante seguir. También hay una serie de iniciativas muy interesantes, por ejemplo el podcast 2050 es un podcast, así se llama, que pueden buscar en redes, podcast 2050, que habla de que estamos en 2050 y logramos revertir el cambio climático. Entonces entrevistan a personas como estuviéramos en 2050 diciendo cómo fue que le hicimos para lograrlo. Entonces hay una esperanza y es creativa. Yo creo que en el diagnóstico estamos más o menos en común muchas personas y muchas iniciativas. El diagnóstico lo sabemos, tenemos el capitalismo, tenemos el cambio climático. El problema luego a veces es que nos es difícil imaginar respuestas creativas para que la catástrofe y la muerte no sea gane. También está en varios libros, está por ejemplo el siglo XXI, la historia de, ahorita bueno, puedo enviarles, no lo tengo aquí, de Federico Tabellini de Italia, que habla, es un texto escrito en 2091 o 2090, en el que escribe todo lo que hicimos para que revertir el cambio climático y construir otra sociedad. Entonces, todas estas ideas futuristas de que lo logramos, me parece que nos dan pistas de lo que podemos hacer ahorita. Pues que bueno, se puede hacer todo eso, seguir a esa gente y leerte a ti cada 15 días en el país, que es un lujo, la verdad, poder leerte. No se pierdan la última columna, me parece fantástica esa comparación entre Zara y el chef Enrique Olvera sobre la apropiación de las identidades indígenas. Es interesantísimo y qué gusto poder, se ha acabado el tiempo, qué gusto poder charlar en el Hey de estas cosas y darte muchísimas gracias y a toda la organización del festival por este buen rato. Muchísimas gracias y muchas gracias por todas las preguntas, por esta interacción, Jacobo, y muchísimas gracias al Hey Festival y a todas las iniciativas involucradas para estos diálogos. Gracias.